Bienvenidas y bienvenidos. Este es un episodio más de Tangente Podcast. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos desde sus hogares o en el carro, en el tráfico o haciendo ejercicio. Me han dicho mucha gente que escucha también el podcast. Muchísimas gracias. Recuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, el día de hoy les traigo pues un caso que vino a mi atención gracias a uno de mis periodistas favoritos, un periodista de investigación. No, es verdad. A quien tengo hoy de invitado, él es Carlos Kessler, de Plaza Pública. Bienvenido, Carlos. Gracias, Lucy, un gusto estar aquí. Y bueno, él trajo a mi atención un caso que sucedió en abril. Yo, honestamente, si lo leí en su momento, ya lo había olvidado, así que gracias por traerlo a mi memoria. Es un caso que sucede en San Andrés Iztapa. De un asesinato, de una muerte de 2 personas en unas condiciones muy sospechosas, difíciles, y bueno, eso vamos a ir platicando a lo largo de esta conversación, pero para ello también invité pues a Sheila Arana. Ella es de Cristosal, que ellos son querellantes adhesivos en este caso, ¿es así? Sí, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, desde Cristosal estamos dando acompañamiento legal al caso y también le hemos dado apoyo psicosocial a la familia Choc, en este caso, y a Santa María, ¿verdad?, que es el otro chico que murió. Entonces, pues les agradecemos por el espacio y aquí vamos a dialogar sobre este caso, ¿verdad? Pues empecemos para refrescar en la memoria a quienes sí conocieron el caso y lo leyeron en los medios. Y para contarles a los que no, Carlos, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió en abril en San Andrés Iztapa? Bueno, yo les puedo contar generalidades, creo que Sheila lo tiene más documentado, pero empiezo yo con la idea principal. Bueno, a inicios de año, en abril, en San Andrés Iztapa, que es un municipio de Chimaltenango, de mayoría maya cachiquel, pues 2 muchachos que se llaman Eldin Choc y Milton Santamaría, que eran una pareja de novios. Eldin es guatemalteco, originario de Alta Verapaz, pero vivía ahí en San Andrés. Y Milton es salvadoreño-canadiense, lo digo así porque es originario de El Salvador, pero vivía en Canadá y era ciudadano canadiense a raíz de un proceso de migración que él tuvo. Pues ellos 2 fueron, según la tesis del Ministerio Público, asesinados por un grupo de policías de la subestación de San Andrés Iztapa. Entonces el Ministerio Público señala que hubo, precisamente por eso, una ejecución extrajudicial, que lo hablábamos afuera de cámaras antes de grabar. Suena un término como así, ejecución extrajudicial en 2024 en Guatemala, pero eso es lo que el Ministerio Público está sosteniendo que ocurrió, ¿verdad? Que este grupo de policías, en su función de policías adentro de la subestación de San Andrés, los asesinaron a estos 2 muchachos y en circunstancias, como decías, un poco dudosas, sospechosas, y eso es lo que señala el Ministerio Público. Ya se abrió un caso penal, ya está avanzando el proceso y en febrero del próximo año 2025, un grupo de esos policías que están señalados va a afrontar juicio. Aprovecha este fin de año para hacerle un chequeo a esas personas y a esas mascotitas que usted más quiere. Cuida a sus perritos antes de que termine el año. Vaya a ver cómo está la salud de ese compañero canino. Y cuando vaya al veterinario, pregúntele por Pigmovendan y Pragma de Brauer. Estos son medicamentos que ayudan a cuidar el corazón de los perritos, en especial para aquellos perritos que tienen pues una tendencia a sufrir alguna condición del corazón. Así que cuando vaya a hacer esa evaluación, pregunte por Pigmovendan y Pragma de Brauer. Son unos medicamentos que vienen en una cajita blanco con rojo y que además pues tienen un precio competitivo comparado con la competencia. Así que pregunte por ellos. Ahora, suena heavy. Sí, no, suena sacado de una pesadilla o de algún como documental de esos de crímenes de odio, porque en realidad eso es, ¿no? Entonces, Sheila, contanos un poquito más acerca de los detalles del caso, digamos, dónde sucedieron los hechos, cómo fue, porque evidentemente fue asesinato, ¿no? O sea, no hay nada que tenga indicios de que haya sido un fallecimiento por causas naturales, digamos. ¿Cómo fueron ejecutados pues estos asesinatos y cuál fue la reacción de la población también ante esto? Porque, digamos, por lo regular en la ruralidad, pues la gente se conoce más, hay comunidad. Entonces, ¿cómo fue esa reacción de la población ante estos hechos? Gracias.
Bueno, pues todos los hechos se señalan que ocurrieron el 8 de abril, ¿verdad?, del presente año. Según se tiene documentado, ¿verdad?, como bien lo mencionaba Carlos, todo, ¿verdad?, incluso nosotros como parte querellante desde Cristosal, nos apoyamos y nos respaldamos y nos basamos a la investigación del Ministerio Público. Pues Milton y Eldin eran una pareja, ¿verdad? Eldin había tenido comunicación anterior, se conocen, ¿verdad? Y Milton ya viene a Guatemala. La idea de ellos era asentarse en el país. Milton traía, según se sabe, traía algunos ahorros para poder pues tener algún emprendimiento. Él tenía la idea de comprar un terreno, y como en El Salvador no hay mucha, tal vez mucho como Guatemala, que en Guatemala somos más, pues se tiene más producción agrícola, ¿verdad? Entonces él tenía la idea de plantar plátano, según él decía, y exportarlo a El Salvador. Entonces, en este viaje, ¿verdad?, en este encuentro, Milton también visitó a la familia, a la abuelita de Eldin, se conocían. Entonces, al estar Eldin allá en San Andrés Itzapa una tarde, los hechos suceden en una tienda local, ¿verdad?, donde ellos están tomando. Entonces, se reporta de alguna manera, alguna vecina hizo una llamada donde decía que estas dos personas estaban como haciendo un escándalo. Llegan en un primer momento 2 agentes y ya pues se los llevan, ¿verdad? Se llevan a Eldin a la subestación, a Milton, perdón. Eldin se va en un primer momento, pero después lo encuentran, y ya es en el interior de la subestación donde, pues según la ley, deben ser puestos a disposición de los tribunales. Hay un plazo constitucional para eso, ya sea que la persona presuntamente cometa una falta o bien algún delito. Es un juez competente el que tiene que determinar la situación de una persona. Este plazo no se cumple, ¿verdad?, y estas personas se quedan en el interior de la subestación. Milton ese día pues se llaman a los bomberos, y Milton aparece fallecido. A su ingreso al hospital, el Hospital Nacional de Chimaltenango ya no le da ingreso porque dicen que él pues ya no tenía signos vitales. Entonces hay una primera recepción en el hospital donde previo a entrar a emergencias le dicen no, pues él murió. Entonces se tiene información que muere al arribo, ¿verdad?, al hospital. Eldin desaparece, estuvo desaparecido un aproximado de 6 días, y luego pues ya fue encontrado su cuerpo en una carretera que conduce a un municipio, a una comunidad que se llama Calderas, que ya es limitante con Zacatepeques. Este es un barranco, ¿verdad?, como le llamamos comúnmente, y ahí él estaba ya, el cuerpo en un estado evidentemente ya de descomposición. Ya lo sacan, ya se procesa toda esa escena del crimen. Y ahí empieza el caso, ¿verdad? Esa es los primeros hallazgos. En cuanto a la reacción de la comunidad, pues lo que nosotros sabemos como Cristosal es de que lo que ha salido en los medios, ¿verdad? Hubo una caravana donde desde San Andrés Itzapa los vecinos acompañaron al cuerpo desde Inasif hasta San Andrés Itzapa. Hubo mucha solidaridad con la familia. Los vecinos dieron desde flores, comida y carpas para esperarlo. También los vecinos se pronunciaron en contra de esta situación, porque realmente, pues, según las investigaciones del Ministerio Público, era una detención que no cumple los requisitos legales para detener a una persona. Entonces, por medio de ese procedimiento, según el proceso, presuntamente esto dio paso a otras actividades al interior de la subestación. Entonces, Cristosal se constituye como querellante en apoyo de la familia. Es un apoyo legal, también psicosocial, porque pues evidentemente tienen mucho daño, ¿verdad? Un daño psicológico, un daño moral, hay daños económicos. Y en cuanto a la comunidad, sí está en el proceso dentro de la investigación, que en algún momento los COCODES, ¿verdad?, que son las autoridades locales, realizan una solicitud por escrito donde plantean al alcalde de que se cambie a este agente, ¿verdad?, a uno de los agentes, porque ellos han visto que ya no se puede trabajar como de la mano con la comunidad.
Entonces, esa solicitud no fue respondida. Entonces, pues el alcalde comprendemos que él es una autoridad de edil, él no tenía competencias para ello. Sin embargo, sí lo traslada a las autoridades, ¿verdad?, competentes, pero también le indican de que no era posible, de que lo que la comunidad pedía pues no era procedente. Entonces sigue ahí, permanece, y pues no podemos asegurar nada desde una parte legal. No hemos llegado a una etapa de debate, a una etapa de juicio en la cual se determine todo esto. Nosotros en Cristosal tenemos tal vez una forma de describir el caso al momento. Es como una caja, ¿verdad? Es como una caja donde todo está adentro todavía, y ya es en un momento de un debate donde estas pruebas pues se demuestran y se diligencian ante un tribunal que eventualmente las va a valorar, ¿verdad? Entonces, entre las pruebas que el Ministerio Público pudo recabar, le puedo mencionar, por ejemplo, las cámaras en el municipio de todas las horas en las que sucedieron los hechos. También se tienen, por ejemplo, los informes o los peritajes de luminiscencia, donde la subestación fue procesada como una escena del crimen, se pasó el luminol, como se le llama en forma más común, y esta prueba pues determina si efectivamente hay un reactivo de sangre, ¿verdad?, en el interior. Se tomaron los vehículos o los presuntos vehículos que se utilizaron, los peritajes correspondientes, están las necropsias, testigos, entre todo, ¿verdad? Esto es lo que al momento tiene el Ministerio Público. Derivado de ello, en la audiencia de etapa intermedia, el juez competente determinó de que efectivamente los elementos de investigación, porque al momento, pues, según la ley son elementos de investigación, son procedentes para una apertura a juicio, ¿verdad? Entonces, al momento es lo que tenemos, son 4 agentes que van a ir a juicio, la fecha es en febrero del año próximo, en Chimaltenango, ¿verdad?, en el Tribunal de Sentencia. Por ahora es lo que le puedo comentar del caso. La reacción de la comunidad ha sido, diría yo, una ruptura. También como Cristosal hemos analizado precisamente esa importancia de que el delito afecta a 2 personas que pierden la vida en forma individual, pero también hay una afectación colectiva. Entonces propusimos desde Cristosal como un medio que una antropóloga pudiera llegar a la comunidad y verificar esa situación y determinar un análisis desde su competencia, ¿verdad?, desde su pericia. También incorporamos ese peritaje como un peritaje antropológico, del cual pues no podemos hablar mucho al momento porque pues es una prueba que al momento está en el proceso, pero sí definitivamente hay una lesión a la sociedad de San Andrés Itzapa. Puede que los vecinos a partir de ese momento definitivamente va a tener consecuencias, ¿verdad? Una de esas consecuencias fue que la comunidad por algunos días pues no tuvo una estación de policía. Al momento ya cuentan con agentes que están delegados allá, y sí se ha determinado que puede que existe un temor de la población actualmente, ¿verdad? Existe temor porque es un impacto lo que genera el caso, y cuando toda la sociedad se une para decir queremos apoyar a esta familia porque perdieron a un ser querido, también es una forma en que la comunidad se manifiesta, ¿verdad? Sí. Es decir, que esto no fue un hecho ajeno, no fue un hecho que a la comunidad le quedara como decir, bueno, ya pasó y no importa, es un hecho de violencia, sino que hubo una reacción social, ¿verdad? Una reacción desde el acompañamiento que han dado también los líderes comunitarios y mucha gente unida a la familia. Entonces hubo una reacción de solidaridad hacia esto. Si está planificando su 2025 y esto implica cambios en su empresa y búsqueda de talento humano, recuérdese que Transdoc es la feria del empleo permanente. Ellos, al contratar uno de sus servicios, pues le entregan un montón de beneficios ilimitados, es decir, usuarios reclutadores ilimitados, acceso a CVs ilimitados y también postular o publicar vacantes de empleo de manera ilimitada.
Y la ventaja también de Transdoc es que ellos tienen diferentes tipos de perfil en toda la República, pues desde el nivel operativo hasta nivel gerencial. Ahí puede buscar el talento humano que necesita. Y si quiere más información, escríbales. Ellos tienen un correo en info@transdoc.com o pueden visitar transdoc.com. Sí, y yo creo que eso dice mucho de esa misma comunidad, ¿no? De cómo pues había conocimiento de estas personas, de cómo el hecho de que la policía, que es quien se supone debe cuidar, haya sido, o presuntamente, no sé realmente, como todavía no está definido el juicio, pero ajá, son los sospechosos de ser los autores de este crimen. Y porque lo que me llama la atención es pensar como si hay motivos para sospechar si esta ejecución se llevó a cabo por la naturaleza de la relación de estas dos personas. Es decir, si esto es algo que se debe a la orientación sexual de estas dos personas que eran pareja, o si realmente solo fue algo que, no sé, había algún tipo de disturbio. Mencionabas que una persona hizo una llamada porque estaban haciendo un escándalo y bueno, quizá las cosas escalaron y fue una mala noche y salió mal, o habrá motivos para pensar que esto se debe precisamente a la orientación sexual de estas dos personas. La otra cosa es que estas eran personas aceptadas por las mismas familias. O sea, tú mencionaste que vino Milton. Milton es el que vino del Canadá, ¿verdad? Sí, vino Milton y conoció a la familia de Lynn y fue aceptado por su familia, ¿no? En la comunidad les conocían. Es decir, no es como que la comunidad se haya quejado de esto o hayan sido ellos rechazados por la misma comunidad. O sea, nada que justifique. O sea, igual, independientemente si la comunidad los hubiera aceptado o no, tampoco nada justifica pues la violencia, pero por lo menos tú dirás, no sé, se sintieron presionados porque se les pidió poner orden o lo que sea, pero si eran, encima de todo, eran aceptados por su familia y su comunidad, creo que hay aún mayor dolo de parte de estos policías si el motivo detrás de este crimen es la orientación sexual de las dos víctimas. ¿Qué sabemos de los policías? O sea, ¿qué sabemos de estos sospechosos que van a entrar a juicio? Sí, efectivamente son al momento, ¿verdad? No se ha dado el juicio, son personas procesalmente su calidad ahorita es de sindicados, ¿verdad? Estuvieron bajo una investigación, la investigación termina y el Ministerio Público pues presenta su acto conclusivo ante el juez, donde estos elementos de investigación pueden dar indicios de una posible participación de estas personas, ¿verdad? La estación o subestación policial de San Andrés Itzapa, pues es, según la investigación, donde concurren estos hechos. Entonces, lo que se sabe en una forma muy general era de que, además de que sucedieron todos estos actos de una detención en la cual se dan irregularidades, ¿verdad? O al final no se pone a disposición a estas personas en el plazo legal y se quedan al interior, precisamente es de que la Constitución establece, ¿verdad?, que todo funcionario público, el Estado mismo, se debe organizar para garantizarnos a todos y a todas pues esa integridad y el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, inclusive a esa seguridad incluye un derecho a la certeza jurídica para todos y todas. No debe haber una excepción de personas en nuestro país, ¿verdad? Y eso es algo que llama la atención en este caso, porque Guatemala y todo Estado democrático debe aspirar a cumplir las leyes pues están ahí, es muy difícil darles cumplimiento a veces en los estados como tal, siempre van a suceder cosas que precisamente a través de nuevos paradigmas se deben de superar, pero llama la atención en el caso esto, que muchas veces no se da ese cumplimiento de una seguridad para todos, porque pues lo digo claro, ¿verdad? No significa de que dos personas, en este caso como lo eran Eldin y Milton, pasen algún agravante o alguna situación discriminatoria. Podrían ser ellos, a veces hay también discriminación hacia la mujer, hacia los pueblos originarios, hay una discriminación a veces por tema socioeconómico, pero sin embargo la discriminación tiene dos niveles. Hay un primero donde
es interpersonal, pero por sobre todo cuando es consentida por el Estado, cuando el Estado no nos garantiza esa seguridad, ese bien jurídico a todos, es donde pues esos son paradigmas que hay que cambiar. Precisamente con casos como este, pues queda en evidencia que siguen sucediendo estos actos donde hubo violencia hasta esas personas, donde hay miedo de la sociedad, donde la misma sociedad de San Andrés Itzapa sale con carteles, ¿verdad?, con cartulinas exigiendo justicia. Entonces, el Estado debe garantizar la vida de todos y no debe o no debería haber una excepción de personas de parte de servidores públicos, ¿verdad? El Estado se debe a todos y todas por igual, y en la medida que logremos esa igualdad, creo que pues son sociedades que son un cambio para bien, ¿verdad? Ahora que nos estamos llenando de convivios, hay algo que no puede faltar en ningún convivio y esa es la pastillita de PariSmart. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir rendir en su trabajo o en los otros eventos familiares que tenga al día siguiente. PariSmart cuida su hígado, evita pues esos síntomas de la resaca del día siguiente o de la goma, como decimos aquí en Guate. Es decir, se va a levantar sin tanto dolor de cabeza, sin esa sed, sin esos molestos síntomas, pero además está cuidando su hígado porque PariSmart le ayuda a procesar mejor el alcohol. Y esto lo puede encontrar en todas las tiendas Super 24 a un precio cómodo. Así que recuerde, si va a salir de convivio, primero llévese su cajita de PariSmart. Sí. Y estaba leyendo también que hubo uno de los sospechosos que intentó huir del país. Sí, es el subinspector, el jefe de la subestación, Eddie Vázquez Rabanales. Él estuvo prófugo durante un par de meses, ¿verdad? Y lo detuvieron en Arizona, en Estados Unidos, y lo deportaron y ahora está de vuelta en Guatemala. Entonces, O sea que sí llegó bastante lejos. No es como que solo así nomás. Sí, estuvo ahí. Yo, con lo que decía Sheila, yo creo que independientemente del caso, digamos, dejémoslo aparte. Este tipo de hechos nos obligan a reflexionar como sociedad si estamos listos y preparados y si realmente estamos cumpliendo este trato igualitario para todas las personas sin importar cualquier variable demográfica, pero en especial la orientación sexual. Porque cuando uno dice, bueno, voy a golpear a alguien, ¿verdad? Por ser homosexual, por ejemplo, tal vez la primera reacción es no, ¿cómo va a ser? No tiene nada que ver la orientación sexual, no justifica la violencia. Pero muchas veces esa violencia es la expresión máxima de insultos verbales que sí están normalizados y sí están en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, desde decir, tal vez a alguien le pueda parecer exagerado, pero la verdad es que a mí no, desde decir, este es marica, para decir es débil, ahí ya estás normalizando el hecho de que las personas homosexuales son menos que otras, ¿verdad? O son más débiles que otras. Y esa idea, que tal vez la tenemos de forma inconsciente en la cotidianidad, es la que fundamenta la violencia física más fuerte. Sí. Entonces, me parece curioso que cuando hablamos de violencia física, todo el mundo sale a rechazarlo como debe ser, ¿verdad? Así debe ser. Pero cuando hablamos de comentarios sutiles o del lenguaje que usamos, ahí ya cuesta más identificar que ese lenguaje, por más pequeño que sea, es el mismo motor y es la misma gasolina de la violencia física. Entonces, para mí estos casos nos tienen que obligar a reflexionar sobre eso, de si estamos siendo verdaderamente incluyentes como sociedad y si no estamos normalizando cuestiones que al final de cuentas son las que terminan o provocando esta violencia. No, y también el debate de cuáles son las garantías que se les ofrecen a las personas de la diversidad sexual, porque digamos muchas veces se cuestiona como, bueno, ¿y para qué el matrimonio homosexual, suponente? Que no se les está prohibiendo nada, las cosas que uno escucha, ¿verdad? Es como, bueno, igual si quieren pueden irse a vivir juntos. Pero aquí estamos viendo el caso de dos personas que querían irse a vivir juntos y que tenían sus ahorros, y luego resultan este tipo de casos, ¿no? O sea, ¿qué garantías tienen? Independientemente de cómo elegían vivir su vida. No sé, quizás si hubiera un poquito más de garantías para las personas de la diversidad sexual, este tipo de cosas se podrían evitar, ¿no? Porque, no sé, a veces a la gente... Y no debería de ser así, peor si es policía, ¿no? Pero se les mete como un deseo de hacer algún tipo de justicia divina o moralidad o lo que sea según sus creencias y puede ser que algo por ahí sea lo que motive sus acciones, pero si está en ley y hay esa garantía,
pues la gente puede tener las creencias que quiera y puede creerse ser el justiciero o no, pero puede disuadir el hecho de que exista una ley, ¿no? Que le garantice a la gente el poder vivir como quiere vivir también. Luego, yo te quería preguntar a ti, Sheila, ¿cómo llega este caso a Cristosal? Pues Cristosal es una organización que actualmente tiene su sede central en El Salvador, también está en Honduras y en Guatemala. Cristosal trabaja por la defensa y la promoción de los derechos humanos. Entonces, enfocado en ese principio, pues tenemos diferentes estrategias, ¿verdad? Diferentes áreas de trabajo. Una de ellas es el área de litigio estratégico. En esta área, pues se trata de acompañar casos en los cuales no son de alguna manera como casos de trámite, como le llamamos los abogados, sino que se identifican precisamente casos emblemáticos. Los casos emblemáticos o el litigio estratégico son una herramienta de derechos humanos, precisamente lo que decía Carlos, para tratar a corto, mediano, largo plazo de cambiar esos paradigmas, de cambiar esos estigmas en las sociedades. Todas las sociedades lo han pasado, pero precisamente el hablar de esto es importante, ¿verdad? El traerlo, el decir, el manifestarse, ¿verdad? Entonces, básicamente Cristosal realiza normalmente, pues sabemos lo que sucede, ¿verdad? Somos una organización de sociedad civil y sabemos la coyuntura, lo que sucede. Llama la atención este caso, pues por medio de los medios de comunicación, donde se empezó a ver. Y decidimos entonces empezar a verificar y ya al tener un primer acercamiento con la familia, ellos nos indicaban de que no habían tenido la presencia de ningún apoyo al momento. Entonces nosotros les comentamos de que Cristosal acompaña estos casos, cuál es el enfoque de nuestro trabajo. Y ellos pues nos dicen que estaban de acuerdo en que les acompañáramos legalmente y también desde el tema psicosocial. Entonces, una de las primeras acciones, ya contando con el consentimiento de ellos, pues es uno de los hermanos de Eldin, el que se querella, ¿verdad? Es el querellante adhesivo, y ya solicitamos la audiencia. Entonces ya pues el juez nos da la intervención. A partir de eso, pues Cristosal lo que hace a través de la herramienta de litigio es establecer precisamente los casos donde, aparte del tema penal que evidentemente este es un caso penal, se está investigando un posible delito de ejecución extrajudicial, pero también vemos el tema de los derechos humanos. Nosotros analizamos desde Cristosal qué derechos humanos se vulneraron. Y como en el tema de la ejecución extrajudicial, los tratadistas han establecido que la vida es el derecho sobre los derechos. Es uno de los derechos más importantes a nivel de derechos humanos. Y la ejecución extrajudicial, precisamente, la doctrina nos indica que es un delito que agrava la vida. Entonces, corta la vida humana, ¿verdad? Pero previo a eso también vemos otro análisis desde otros delitos, otros derechos, que fueron vulnerados, como pudo haber sido la integridad, la seguridad y la igualdad, que estas personas tienen ese derecho, no solo en Guatemala, sino que también los derechos humanos son derechos universales y en consecuencia todos y todas somos sujetos de ellos, así estemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, en Francia. Es nuestra característica como humanos lo que nos debe conllevar a ese respeto, y los estados son los garantes de los mismos. Entonces ese es la principal teoría de Cristosal, y también es el enfoque que Cristosal tiene sobre apoyar a las personas, pero no solamente es con un tema propiamente legalista, sino que también se quiere en algún momento, pues, que de ser así el caso, ¿verdad? Y de ser así la resulta del proceso, pues exista una reparación digna para la familia de ambas víctimas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y cada vez que mencionas ejecución extrajudicial es como súper extraño, porque uno dice, en un país en paz, que no tiene ningún tipo de guerra declarada, no sé, quizá escuchas ejecución extrajudicial en un contexto diferente, no sé, Ucrania, Gaza, Nicaragua, o en alguna dictadura o algo así, y aunque está mal, cabe en ese contexto, pero Guatemala en 2024, donde no hay ningún tipo de guerra declarada, no hay conflicto armado interno,
No tendría por qué haber una ejecución extrajudicial. Aún así, pues yo no he visto mucho de este caso en medios. Entonces ahí viene mi pregunta para el que sabe de medios. ¿Por qué será que no sonó tanto este caso y que solo vimos un par de notas en abril y se durmió? Es mi misma pregunta, la verdad. Y por eso aprovecho para decir que en Plaza vamos a sacar un reportaje próximamente sobre el caso. Va a tener otro ángulo distinto, así que ahí está la invitación para que estén atentos a eso. Por eso no puedo adelantar mucho del reportaje. Pero búsquelo en Plaza Pública. Pronto. Pero sí, yo también noto lo mismo, ¿verdad? Que no está tanto en la agenda mediática. No podría decir como una razón específica, pero percibo que es porque en Guatemala había una constante crisis. Siempre hay 1000 crisis, ¿verdad? Y tal vez la que más ha acaparado los titulares puede ser la política, ¿verdad? El papel que está jugando el Ministerio Público para... ¿Qué les podría decir? Criminalizar a opositores políticos, periodistas y cómo también eso limita el campo de acción del Ejecutivo, pero también las críticas que ha recibido el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que acapara la mayor parte de espacios en las noticias y sobre todo que es, aunque no debería ser así, pero el hecho de que tal vez ocurrió fuera de la capital le quita protagonismo, siento yo, aunque no debería, ¿verdad? O sea... No importa si es dentro o fuera, es súper importante hablar de esto. Entonces creo yo que tal vez por eso se percibe como lejano, como la mayoría de medios nacionales están acá en la ciudad de Guatemala. Tal vez por eso no hay tanto interés porque se percibe lejano, pero sí, hay periodistas de San Andrés Itzapa que han hablado del caso y lo han cubierto, pero creo que tal vez es la combinación de esos dos factores, que hay una constante crisis y que ocurrió en un municipio, en un área rural. Y a todo esto, ¿cuál ha sido la reacción de la PNC o de Gobernación? ¿Ha habido algún tipo de declaración? ¿Ellos están tomando algún tipo de medidas correctivas? ¿Cuál ha sido la reacción? En abril, el ministro sí se pronunció en Twitter, porque ustedes han visto que él utiliza bastante Twitter. Sí salió a condenar el hecho, salió a decir que eran pues, policías que no representaban a la institución, pero más allá de eso, no ha habido mayor anuncio. Y aprovechando tu pregunta, para mí esto, digamos, independientemente de si los policías son responsables o no, porque eso se va a determinar en el juicio, sí este caso nos permite plantearnos la pregunta de qué tipo de policía queremos tener y tenemos hoy 1000 años, o no 1000 años, pero bastantes años después de la guerra, ¿verdad? No, para mí es inconcebible lo que tú decías, que siquiera se piense o se considere que la policía pudo haber sido la responsable, porque es justo eso, ¿verdad? La policía es la encargada de la seguridad y cómo hacer que la policía sea sospechosa de asesinar a alguien. Entonces, para mí esa pelota está en la cancha del Ministerio de Gobernación, que esto ocurrió en este gobierno, ¿verdad? No fue en el gobierno de Yamatei, no fue en el gobierno de Jimmy, fue en el gobierno de Bernardo Arévalo, este caso, ¿verdad? Entonces, está ahí en su cancha la responsabilidad de tomar esas medidas correctivas para que ya no vuelva a suceder, ni siquiera que se sospeche que un policía fue, ¿verdad? Sino que los policías contribuyan a esclarecer qué pasó, ¿verdad? Pero que no sean ellos los que estén señalados. ¿Y estos policías todavía continúan ejerciendo sus funciones o los retiraron? Según sabemos, no, ya ninguno de ellos pues, se procede a darles una suspensión. Posterior de las primeras 4 personas que fueron aprehendidos, pues ya Interpol, ¿verdad? Ya coordinó la aprehensión del subinspector. Y actualmente hay otros policías también ya enfrentando el proceso. Básicamente son 8 sindicados actualmente en el proceso. Es un proceso grande, es un proceso que nosotros lo decimos en Cristosal, es un caso, pero es muy grande. Entonces parece que fueran varios casos porque son varias personas que están sindicados. En cuanto a eso, sí, ellos pues ya no pueden ejercer esa función pública hasta que ese proceso termine. También pues por el principio de inocencia, esas suspensiones laborales no significa que ellos hayan sido, ¿verdad? O ellos hayan resultado hasta el momento como responsables, pero sí son como consecuencias del propio actuar policial. Trayendo a colación lo que comentabas de que sí es lo paradigmático del caso es eso precisamente, que sucede en este año 2024, donde vemos, tal vez nosotros no vemos tanto en sí el señalamiento
o cómo se pueden dar nombres específicos de los supuestos responsables, sino que Cristosal lo analiza desde una óptica más general, en la que, por ejemplo, la ejecución extrajudicial, ciertamente uno pensaría que ya ha sido algo superado en el estado de Guatemala, que hay acuerdos de paz que se deben de cumplir, que hay una ley marco para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces, esto es lo impactante del caso. Sin embargo, también desde un punto de vista legal vemos desde un litigio estratégico precisamente superar estos paradigmas que todavía la sociedad guatemalteca afronta, que a los guatemaltecos nos sorprende todavía estos actos. Desde el delito de ejecución extrajudicial, el elemento principal es que sucede por agentes del Estado en forma aislada, y puede tener motivación política o no puede tenerla. Entonces puede ser un simple hecho de un abuso de poder, ¿verdad? Puede ser según la doctrina y también según la legislación. Entonces, es muy importante determinar en este proceso eso, de que, por ejemplo, este caso no es como un resabio de los que se están llevando ahorita en otros tribunales de alto riesgo, donde se discute todavía genocidio, otros actos que ahí están hoy día en los tribunales, sino que es algo de actualidad en el país. Entonces es importante discutirlo porque definitivamente al final del proceso, o cuando ya el Ministerio Público y todos los sujetos procesales pues presentemos nuestra teorización del caso, que eso va a ser ya en un momento de un debate, pues vamos a presentar esto. Realmente, ¿cuál fue el dolo principal del hecho, ¿verdad? Fue el abuso de poder, como bien lo decía Carlos, ¿será que hubo elementos de odio, de prejuicio? Puede ser que todas. Al momento no se ha teorizado el caso porque eso es en un debate, pero ya con base a la investigación presentada ya vamos a tener esos elementos para determinarlo. Pero es muy importante cuando se discute o se investiga un tema de ejecución extrajudicial, el puesto. Puede ser cualquier persona, cualquier agente estatal, y uno de los requisitos es que esté, cuando se suceden los hechos, en servicio, ¿verdad? O en turno, en funciones, y que también utilice como medios para cometer los hechos alguna motivación, que puede ser política o no política. Puede ser una motivación personal, pero ¿por qué se vuelve ejecución extrajudicial? Porque lo realiza desde su poder, y cuando tenemos esa relación de autoridad, pues eso nos brinda un poder humano, una condición humana normal de la que no debemos sobrepasar, sino que debe ser utilizada para ejercer ese cargo, pero no como un medio para vulnerar a otras personas. Entonces, la acción puede ser inclusive, según la doctrina, un patrón de índole institucional, ¿verdad? Puede ser que haya sido históricamente no solo las personas que hoy están siendo investigados, sino que es un patrón que ha venido sucediendo en Guatemala, ¿verdad? Desde una institución que debe de ser analizada, que debe de enfrentar cambios positivos. Eso es parte de lo que Cristosal a futuro solicitaría al Estado, que haya cambios en las estructuras de la policía, que haya cambios en los manuales, en los enfoques de estudio, de formación de los futuros agentes o de los agentes actuales. Y también este delito pues utiliza, otro de sus elementos es precisamente cuando se utilizan insumos del Estado, ¿verdad? En este caso incluso las instalaciones, ¿no? Exactamente. Entonces son hechos que en esa escena, como lo decíamos en una audiencia con otro de los abogados de Cristosal, que es el licenciado Rafael Cruz, comentábamos en la audiencia y lo expusimos. Fue procesada una subestación, no sabemos, no estamos diciendo en ningún momento en Cristosal quién fue, porque no lo sabemos, el juez no lo sabe, nadie lo sabe al momento, pero el día de hoy, este año, se procesa una sede de subestación de policía por un presunto delito. Entonces, eso llama la atención. Hubo otros elementos que fueron incluso, se dieron en ese día, pues, se embalan, ¿verdad?, los elementos, es decir, se colocan en una bolsa especial, en una cadena de custodia, y ahí vemos que habían diferentes elementos, como lo son, por ejemplo, insumos del Estado, ¿verdad?, que todo esto se compra pues con dinero de todos y todas, ¿verdad? Entonces ese es otro elemento del delito, de que no fue en una forma aislada o de que sucedió en algún lugar, sino que todos los elementos de la primera escena dan a entender
que este delito se tipifica posiblemente por una ejecución extrajudicial, sin perjuicio que el delito pues puede variar, no sabemos, pero todos los posibles elementos que hay denotan que hubo aquiescencia del Estado, que hubo insumos que se utilizaron, que son del Estado, en este caso pues del Ministerio de Gobernación, y que estos agentes estaban al servicio. Entonces esos elementos hacen que por tal razón el Ministerio Público pues haya tipificado este delito. Y como mencionabas, ¿verdad? El hecho de que tienen una autoridad, un poder. O sea, era el subjefe de la subestación. Es decir, ahí en temas de jerarquía, al menos en esa estación, no había nadie con más poder que él. Y el abuso de esa autoridad, de ese poder, también te da a entender que lo más probable es que sea esa ejecución extrajudicial, ¿no? Y otra cosa que para mí le añade gravedad al asunto es todo el tema de la posible tortura que pudo haber sucedido, pues tanto por lo que narran los testigos como lo que se encontró en la escena del crimen. Si ves que hubo tortura, o sea, definitivamente tiene que haber ahí lo que tú decías, ¿no? Algún motivo ulterior, posiblemente, o sea, como yo lo veo, si hubo tortura, sí tiene que haber como algún tipo de motivo ideológico, político, etcétera. No creo que una motivación para tortura sea casualidad o no sé, o el calor de los hechos en el momento, sino tiene que haber algo más profundo ahí detrás. Sí. Yo tenía una pregunta. No, en el proceso no siempre fue el delito que se discutía ejecución extrajudicial. En algún momento fue asesinato, ¿no? Asesinato en general. Sí, ha tenido algunos cambios. Por ejemplo, cuando se inició en la Fiscalía Distrital de Chimaltenango, fue la primera fiscalía que estuvo pues competente por territorio. Posterior, pues dado la especialidad del delito, se traslada la investigación a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Tortura, ¿verdad?, de Ciudad de Guatemala. Esta fiscalía tiene competencia en toda la República por su propia expertise. En un inicio se inicia por ejecución extrajudicial, y dado que Eldin estaba desaparecido, se tipifica como el delito de desaparición forzada, que también es un delito que, según la ley, es cometido también por agentes del Estado, ¿verdad? No es lo mismo que alguien desaparezca a una persona a que esa desaparición sea a manos de posibles agentes del Estado, ¿verdad?, en el ejercicio de su cargo. Pero este delito, digamos, es cambiado en el auto de procesamiento cuando Eldin aparece, porque según la teorización del Ministerio Público y también la opinión del juez era de que precisamente a él ya había aparecido, ciertamente apareció fallecido, pero el cuerpo aparece. Entonces ahí se queda tipificado como una ejecución extrajudicial. Desde Cristosal hicimos la solicitud en la etapa de investigación de que también se pudiera investigar en cuanto a los elementos de tortura que hay en el delito. Lo solicitamos para que se hiciera la reforma, no se dio con lugar nuestra solicitud, pero esos son los cambios que ha tenido, digamos, el delito. Ya cuando el Ministerio Público acusó formalmente, sí lo presenta como ejecución extrajudicial. Consideramos que es por la ley penal, ¿verdad? Guatemala tenemos nuestro Código Penal indica de que los delitos serán establecidos conforme a su resultado. Entonces, la teorización del caso, según el Ministerio Público, es el resultado fue una muerte o dos muertes, ¿verdad?, de estas dos personas. Entonces lo teorizan o lo tipifican como una ejecución extrajudicial, porque el resultado final de las acciones fue la muerte de las dos personas. Entonces, al momento así está. Podría haber una posibilidad también, y ha pasado en otros casos, cuando llega el debate y los jueces de sentencia también pueden variar los delitos, ¿verdad? Ya cuando ellos dictan la sentencia es un proceso de posibilidades, ¿verdad? Y es un caso complejo, pero podría ser que al momento de dictar sentencia, en algún momento que llegue el caso a debate, podría darse otro cambio del delito, ya sea agregar otros o calificar los hechos de otra manera, porque todos esos elementos de investigación no han sido valorados al momento, no han sido diligenciados, los testigos pues no han sido escuchados. Al momento los testigos pues solo se sabe y han declarado
en actas en el Ministerio Público, pero eso ya en un debate ya no tiene un efecto jurídico, sino el testigo va a declarar en el debate y va a ser preguntado y repreguntado por todos los sujetos procesales en el debate, ¿verdad? Entonces, sí puede tener una variación la tipificación del delito. Por el momento están ya acusados por una ejecución extrajudicial. El primer grupo. El Sí. subinspector todavía no, ¿verdad? Él aún no, aún es, pues precisamente se encuentra en etapa de investigación. Ok. Y luego, en cuanto al acompañamiento psicológico que han brindado, ¿cómo está la familia? Y también en específico, ¿cómo está la familia de Milton, que desde lejos? Me imagino que él no tiene familia aquí en Guatemala, ¿no? Por su misma tiene procedencia. Pues Cristosal ha brindado un acompañamiento psicosocial. Esto incluye un apoyo psicológico y también una intervención que va un poquito más allá, ¿verdad? Porque Cristosal, digamos, dentro de este plan que hizo con esta familia, ha visitado a la familia, ha estado, pues no en sí como una terapia psicológica, pero sí se estableció un plan de acompañamiento para ellos. Creemos que sí les ha ayudado bastante. Por ejemplo, los niños, ¿verdad?, de la familia, los sobrinitos de Eldin, nos decían, pero puedo ir a ver a mi tío, aunque sea un ratito, ¿verdad? Entonces, para ellos su tío está en el lugar donde él está en el cementerio, entonces ellos dicen que lo querían ir a ver y empezamos a identificar definitivamente que a la familia le impactó muchísimo y es algo absolutamente normal. No solo la pérdida del ser querido, sino también las condiciones, cómo fue encontrado él, ¿verdad? Porque él fue encontrado tirado en un área de barranco, con golpes y todo esto, ¿verdad? Ver esto para la familia, para el hermano que es el querellante, es una... para cualquier ser humano es algo muy fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, desde el abordaje que brinda Cristosal, es un abordaje, diría yo, esencialmente humano, pero también desde el trabajo de Cristosal tiene que ser esa humanidad, revestirla con ese profesionalismo que todas las personas que estamos en este caso, pues estamos anuente a brindar ese enfoque de derechos humanos, ese enfoque de centrarnos en las personas, en brindar soluciones duraderas para ellos y ellas. Con la familia de Eldin, pues por estar aquí en Guatemala, se les da un acompañamiento directo. En el caso de Milton, él solamente tiene un tío que está en Canadá, entonces también tenemos ese contacto con él. Y sí, definitivamente él también está muy afectado. Posterior desarrolló depresión, está en una situación complicada de salud. Porque ya es una persona mayor, él tiene 74 años, si no mal recuerdo, entonces él nos habla y nos dice cómo es posible que mi sobrino llegue a Guatemala y ya nunca regresa. Entonces eso también llama la atención y nos hace la reflexión de nuestro país. Entonces ese comentario tan triste, ¿verdad? Porque él dice, pero si él fue allá como cuando uno va viajando, ¿verdad? Y uno quiere disfrutar, quiere conocer, comer, no, compartir, invertir, así o sea, es, invertir. Inversión extranjera, directa. Exacto. Sí, ¿no? Pero él dice, pues ya no regresa, el tío de él también fue el encargado de hacer todas las diligencias de reconocimiento y todo el tema del funeral, entonces definitivamente afecta. Desde Cristosal hemos hecho lo posible, Cristosal y el personal que ha participado, siempre lo decimos, ¿verdad? Somos un equipo, porque un caso de esta naturaleza se atiende en forma multidisciplinaria. No podemos como concluir que al final es un tema jurídico, que es solo el área legal, sino que han intervenido otras áreas que han dado apoyo, acompañamiento, porque es un caso no solo paradigmático o desde el tema del Estado, sino que también Cristosal va a ver siempre el apoyo a las víctimas. Aunque a veces no nos gusta llamarles de esta manera, yo creo que son sobrevivientes de toda esta violencia, de todo lo que han pasado, pero es un equipo que hemos estado atendiendo a la familia, al tío de Milton, también él ya ha solicitado la querella, estamos esperando si también a él se le da su intervención como querellante, es una de las únicos familiares que él tiene, entonces
También es duro enfrentar un proceso, ser querellante es difícil también, ¿verdad? Es difícil acudir a una audiencia y estar presente, escuchar todos los argumentos o los contraargumentos. A veces hay audiencias largas, pero precisamente por eso el caso es paradigmático y es emblemático, esperando pues buenos resultados, aunque sabemos que queda aún mucho camino, ¿verdad? En el tema. Ajá. No, y me imagino que también al ser querellante, otra cosa que debe ser difícil es que quiera que no, uno se arma una expectativa del resultado que quiera obtener, ¿no? Uno se arma una ilusión de que posiblemente va a obtener justicia por pues este crimen en contra de su ser querido, y eso no se sabe, o sea, realmente no hay garantía de que se va a obtener justicia, sobre todo pues en un país que tiene un sistema de justicia tan debilitado, no sé, creo que también ahí puede haber un poquito de, no sé, dificultad a la hora de manejar esas emociones de parte de los querellantes adhesivos. Y luego también otro impacto que para mí me parece importante es sobre la comunidad LGBTQ. No solo ahí en San Andrés Iztapa y en Chimaltenango en general, sino en el país. Es decir, ver que una pareja de hombres homosexuales fue posiblemente torturada y ejecutada por la misma policía que se supone que te tiene que cuidar, que era que no produce pues un efecto de demostración, ¿no? Así como tú decías, la comunidad en general, digamos, está asustada. Me imagino si son de la diversidad sexual aún más, el decir como, bueno, entonces esto les puede poner ciertos límites, autocensura, decir cuando estemos en público no demostremos o lo que sea, o no sé, ocultarse, o qué sé yo. Pero no sé cómo en el país, cómo estamos en esos términos, digamos, ¿es Guatemala un país violento o peligroso para las personas LGBTQ? Sí, de una vez yo creo que sí, y hay organizaciones especializadas en el tema que llevan monitoreos como Lambda, que es una organización que tiene su observatorio de violencia homicida contra personas de la comunidad LGBTIQ+, y a lo largo de ellos creo que tienen datos desde 2020, pero siempre se ve un ligero aumento. Y es curioso porque obviamente el departamento de Guatemala concentra la mayor cantidad de incidentes de este tipo, de violencia, pero hay otros departamentos que también tienen índices altos, como el departamento de Guatemala, por ejemplo, en Izabal, que es un lugar, digamos, de costa, pero que también es un corredor para migrantes o para tráfico de personas, narcotráfico también. Entonces hay una mezcla de factores ahí que pueden colocar a una comunidad que ya de por sí es vulnerable a más vulnerabilidad. O comunidad vulnerada, me gusta decir a mí, no vulnerable. Entonces sí, siempre. Y por eso yo decía que para mí este caso, independientemente de cómo resulte la sentencia, si es condenatoria o absolutoria, sí nos tiene que obligar a reflexionar esto, ¿verdad? Si Guatemala es un país que realmente garantice que aquí cualquier persona pueda desarrollar su vida y cumplir su proyecto de vida con libertad. Si somos de verdad un país que puede permitirle darle el lujo a las personas de ser felices o no. Que para mí el fin último del ser humano es ser felices. Sí, claro. Y si una persona ve su felicidad en construir un proyecto de vida con su pareja, con su novio o novia, invertir, como tú decías, o como Sheila decía, de comprar un terreno, pues debería tener esa posibilidad de hacerlo. Y si no la tiene, qué triste que sea por prejuicio, por odio de alguien más que ni siquiera tiene que ver con sus propias condiciones, digamos. Entonces, para mí esa es como la mayor reflexión del caso. Sí, y que lo piensen las personas que de pronto tienen estos prejuicios contra las personas de la comunidad LGBTIQ+, que está bien, pueden tener sus ideas fundamentadas en cualquier cosa, como la religión o lo que sea. Pero si realmente esas propias ideas son justificación para no permitirle a alguien más ser feliz. Sí. Ese es para mí el punto central. Sí, tienen consecuencias, pues esas ideas tienen una consecuencia que en algunas ocasiones puede llegar a ser fatal también. Fatal, y que va desde palabras sencillas que las podemos decir en un convivio de Navidad, aprovechando que estamos aquí en época navideña, hasta lo máximo, ¿verdad? Que es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Sí, una ejecución extrajudicial, tortura, muerte, agravada por prejuicios y odio. Sí.
es muy, muy fuerte, la verdad. Pero para mí esa es la gran conclusión que me gustaría que cualquier persona que esté escuchando este podcast lo reflexione. Y bueno, ya que llegamos a momentos de reflexión y cierre del programa, no sé si hay algo más que les gustaría pues mencionar acerca del caso. Sí, pues pienso que tal vez un mensaje muy importante o ideas importantes del caso es esto, ¿verdad? Que definitivamente debe de reflexionarse. Estos casos paradigmáticos no suceden como en vano, ¿verdad? Definitivamente debe de haber una reflexión social. El litigio estratégico pretende también eso, ¿verdad? Que las sociedades reflexionen, y a veces los cambios sociales son lentos, eso es cierto, pero también muchas veces organizaciones, por ejemplo, como Cristosal, que ha dado este acompañamiento a esta familia, a estas dos familias, también no solo pretende como llevar un caso, porque para nosotros no es un caso más, es un caso que desde Cristosal se ha atendido, pero también pretende precisamente ese llamado a la reflexión de lo que decíamos en un inicio de la conversación. Y muy bien lo decía Carlos, y me gusta su idea, porque precisamente eso es sumamente importante en Guatemala. ¿De qué manera justificar que todas las diferencias humanas, o que el hecho que alguien tenga algún prejuicio, algún odio hacia diferencias humanas porque otro ser humano no es como yo soy o como yo quiero que sea, cómo eso justifica acciones desde una violencia pequeña hasta, por ejemplo, privar de derechos a otros o a otras personas? Entonces, creo que eso es lo más importante, y también evaluar dentro de todo este marco de relaciones humanas que pueden ser complejas, pero en ningún momento justificar agresiones a la integridad, a la vida, a la igualdad, a la seguridad, pero por sobre todo es el Estado, el tutelar de todo esto, porque como Guatemala, yo diría que ahorita mismo están pasando muchísimas cosas a esta misma hora, en este mismo momento, pero precisamente llamar la reflexión a esa confianza y seguridad que el Estado de Guatemala, como garante de nuestros derechos humanos para todas y todos en igualdad de condiciones, nos debe de garantizar. Esto es lo que Cristosal pues desea transmitir, que esperamos esos cambios desde el Estado. Como un Estado tutelar, definitivamente no podemos como frenar, por ejemplo, si A odia a B y hoy le dio un golpe porque B es, por ejemplo, de un color de piel oscura y a no le gusta. No podemos tal vez llegar hasta ese grado, esperaríamos que sí, pero sobre ese hecho que ha pasado es el Estado, es un sistema de justicia, es un aparato estatal que nos debe de garantizar esa igualdad, esas políticas públicas, todo un aparato del Estado que debe ponerse en funcionamiento precisamente para que esas sociedades, esos prejuicios, toda esta violencia cambie, y pues a futuro, a las generaciones, pues se vean horizontes diferentes, ¿verdad? Sí, en especial porque, como bien decías, ¿verdad? No, esto no es un caso de negligencia, es decir, no es por ineptitud o inoperancia, sino que es algo que se hizo deliberadamente y se utilizó ese poder que la población le confió para hacer el mal, ¿no? Así que sí, creo que vamos a estar pendientes ahí del artículo y ver qué más información nos trae Carlos Kessler en su reportaje. Y sí, creo que es importante traer a la atención esto, porque pues estas comunidades vulneradas en otras ocasiones luego se les cuestiona el por qué exigen sus derechos, ¿no? Yo creo que cada vez que hay un desfile de Pride, siempre se cuestiona como, pero ¿y para qué necesitan exigir derechos? ¿O por qué hacen estos desfiles? Y como si fueran personas que ya contaran con garantías para todos sus derechos. Como no se han dado, pues hay que luchar, esa es la consigna. Entonces es eso, ¿verdad? Hay mucho estigma todavía hasta en la lucha que ellos hacen. Entonces, por lo menos pues respetar esas luchas y también tratar de comprenderlas, que es algo que en Guatemala también llamamos la atención en este momento como Cristosal, o sea, en tratar de entender, tener una comprensión más amplia, ¿verdad? Porque a veces ha sido difícil. Una vez tuvimos una actividad también con medios y alguien en los comentarios colocaba, es que están promoviendo agendas y no es nada de eso, al final es un enfoque de derechos humanos. Entonces,
cuando tal vez se hacen este tipo de podcast como ya más conversado y poder escuchar todo lo que ha pasado, pues llamará esa reflexión a esos cambios, ¿verdad? En las mentalidades. No son fáciles, pero por lo menos que paulatinamente sucedan, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, porque tiene que ir acompañado de cambio cultural y también de cambio de legislación, sí, e incluso de cómo el ejecutivo se maneja también, ¿no? Porque si son policías los que llevaron a cabo, pues alguna responsabilidad hay ahí también. Exactamente. Y bueno, gracias a ambos por venir a conversar conmigo hoy. Gracias, Carlos, por llamar la atención de este tema que yo ya tenía olvidado. O si ni siquiera recuerdo si lo vi, que es lo peor. Pero gracias por traerlo a mi atención. Y eso también, o sea, yo sé que Carlos es como un consentido aquí, pero no es el único. Si hay periodistas de investigación que les gustaría que platiquemos de la investigación que están realizando, pueden ir a repasar los episodios, sobre todo los míos, porque eso es algo que a mí me gusta mucho hacer. Pueden ir a repasar y ver que varios periodistas de investigación han venido a contarnos qué es lo que están buscando y qué están reporteando, y yo encantada de tenerles aquí. Así que me pueden... Más periodismo, más. Ajá, me pueden escribir en los comentarios, o yo soy bien accesible en mis redes sociales, o lo que sea, o escriban en las redes de Tangente. Les ofrecería más redes, pero es que yo no son muy pocas. Pero yo encantada de tenerles aquí, periodistas de investigación, hablar de sus reportajes y hacemos un episodio así. Pero sí, aparte de esa tangente, muchas gracias, Carlos, gracias, Sheila, por darnos pues todos los detalles del caso. De verdad que pues muy loable esta labor que hacen ustedes de darle acompañamiento a las familias como querellantes. Y bueno, gracias también a la audiencia que nos ha permitido acompañarles el día de hoy, y nos vemos en una próxima. Gracias.